Bienvenido a una lección sobre cómo graficar una línea dado un punto y la pendiente. Para entender cómo funciona esto, repasemos la definición de pendiente. La pendiente es igual a la relación del cambio en la producción al cambio en la entrada, o si quieren la relación del cambio de Y al cambio de X. Y debido a que encontramos la salida, o valores Y a lo largo del eje vertical, y la entrada, o valores X a lo largo del eje horizontal, podemos ver la pendiente como la relación entre el cambio vertical y el cambio horizontal. Entonces, si nos dan un punto en la pendiente, después de trazar el punto, podemos usar la pendiente para determinar la ubicación de un segundo punto. O el número superior de la pendiente, o el numerador, indica la distancia que debemos mover hacia arriba o hacia abajo. Y el número inferior, el denominador, nos dice la distancia que debemos mover hacia la izquierda o hacia la derecha para encontrar un segundo punto en esa línea. Como ejemplo, esta línea aquí tiene una pendiente de 2,5. Si se le dio este punto aquí, debido a que la pendiente es 2,5, los 2 nos dicen que subamos 2 unidades, y el 5 nos dice que avancemos 5 unidades hacia la derecha. Entonces, observe cómo desde el punto dado aquí, si subimos 2 unidades y 5 unidades hacia la derecha, encontramos un segundo punto en la línea. Una vez que encontramos este segundo punto, podemos graficar la línea. Pero también podemos ver la pendiente de 2,5 como 2 negativos sobre 5 negativos, dado que un negativo dividido por un negativo es positivo. Entonces, si usamos la pendiente de esta forma, bajaríamos 2 y dejaríamos 5. Observe cómo desde el punto dado, si bajamos 2 y dejamos 5, todavía encontramos un segundo punto en la línea. Y esto sería útil, por ejemplo, si usamos una pendiente en una dirección, y el segundo punto está fuera del plano de coordenadas, siempre podemos ajustar la pendiente y usarla de una manera diferente. En este ejemplo aquí, la pendiente es negativa 2. Siempre queremos la pendiente en forma de fracción, por lo que podemos escribir 2 negativos en forma de fracción como 2 negativos sobre 1, lo que nos diría desde el punto dado, bajaríamos 2 y 1 correcto. Entonces, si este fue el punto dado aquí, observe como si bajamos 2 y 1 correcto, encontramos un segundo punto en la línea. Pero también podríamos ver 2 negativos como 2 positivos sobre 1 negativo. De esta forma, subiríamos 2 y dejaríamos 1. Entonces, si subimos 2 y dejamos 1, observe como todavía encontramos otro punto en la línea. Entonces, a veces, es posible que tengamos que ajustar la pendiente y usarla de una manera diferente. Veamos nuestros ejemplos. Aquí se nos da el punto negativo 2, negativo 3, así que primero trazaremos el punto dado. Entonces, dejo 2, 3 abajo. La pendiente es positiva 1, 2. Entonces, debido a que el número superior es 1 y el número inferior es 2, esto nos dice que deberíamos subir 1 y 2. Para encontrar un segundo punto en la línea. Entonces, desde el punto dado, si subimos 1 y 2 a la derecha, este punto está en la línea. Y podemos hacer esto una y otra vez, si lo deseamos. Subamos 1 y derecho 2 de nuevo. Este punto está en la línea. Y arriba 1, derecho 2. Este punto también está en la línea. También usemos la pendiente de una manera diferente. Podríamos escribir 1, 2 positivo como 1 negativo sobre 2 negativos. En este formulario, observe cómo porque el número superior es negativo, bajaríamos 1. Y debido a que tenemos 2 negativos en el denominador, iríamos a la izquierda 2. Entonces, desde el punto dado, si bajamos 1 y dejamos 2, observe cómo este punto también está en nuestra línea. Entonces, vamos a graficar nuestra línea. En nuestro próximo ejemplo, se nos da el punto 0, negativo. Entonces, estaría aquí en el eje vertical. La pendiente es negativa 2, 3. Primero veamos negativo 2, 3 como negativo 2 sobre positivo 3. Entonces, de esta forma, como tenemos 2 negativos en la parte superior, bajaríamos 2. Y debido a que tenemos 3 positivos en la parte inferior, iríamos a la derecha 3. Entonces, desde el punto dado, bajaríamos 2 y derecho 3. Este punto estaría en nuestra línea. También veamos 2, 3 negativos como 2 positivos sobre 3 negativos. Y la pendiente está en esta forma.
Esto indica que subiríamos 2 y dejaríamos 3. Entonces, comenzando desde el punto dado, si subimos 2 y dejamos 3, este punto también estaría en nuestra línea. Vamos y dibujemos nuestra línea. A continuación, se nos da el punto 2,1. Entonces, correcto 2, arriba 1. Esta pendiente es igual a 3. Necesitamos que la pendiente esté en forma de fracción. Primero escribamos 3 como 3 sobre 1. Entonces, la pendiente en esta forma indica que subimos 3 y 1 a la derecha. Entonces, desde el punto dado, subimos 3 y 1 correcto. Este punto estaría en nuestra línea. También podemos ver la pendiente como negativa 3 sobre negativa, lo que indicaría que bajaríamos 3 y dejaríamos 1. Entonces, desde el punto dado, que era este punto aquí, si bajamos 3 y dejamos 1. Este punto también está en nuestra línea. Avancemos y grafiquemos nuestra línea. Recuerde graficar estas líneas. Realmente solo necesitamos 2 puntos, pero siempre es una buena idea al graficar a mano para encontrar varios puntos para hacer un gráfico más preciso. Ahora, estos dos siguientes son un poco diferentes. Nos dan el punto, 1,-4, así que 1 correcto, 4 abajo. Observe aquí que la pendiente es igual a 0. Entonces, si reconocemos que si la pendiente es 0, tenemos una línea horizontal, podemos seguir y dibujar la línea. Si no reconocemos esto, podemos seguir adelante y escribir 0 como fracción, por lo que podríamos tener 0 sobre cualquier constante, digamos 0 sobre 2. El 0 dividido entre 2 es igual a 0, por lo que podemos usar esta pendiente para ayudarnos a encontrar un segundo punto. Pero en este caso, debido a que el número superior o el numerador es 0, esto nos dice que no hay movimiento hacia arriba o hacia abajo. Y debido a que el denominador es 2, esto nos dice que vamos a la derecha 2 unidades. Entonces, desde el punto dado, si no subimos o bajamos, y nos movemos a la derecha 2 unidades, nuestro segundo punto estaría aquí. Y observe cómo la línea que pasa por estos dos puntos es una línea horizontal. Y para nuestro último ejemplo, se nos da el punto 5,2. Entonces, justo 5, arriba 2. Aquí la pendiente es indefinida. Entonces, de nuevo, si reconocemos si una línea tiene pendiente indefinida, es una línea vertical, podemos seguir y dibujarla. Pero si no lo hacemos, queremos pensar en una forma de agregar una fracción que no esté definida. Recuerde que la división por 0 no está definida, entonces cualquier constante dividida por 0 sería indefinida. Entonces, escribamos esta pendiente como 2 divididos por 0. Con la pendiente en esta forma, los dos nos dicen que subamos 2 unidades, y el denominador de 0 indica que no hay movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, desde el punto dado, si subimos 2 unidades y no nos movemos hacia la izquierda o hacia la derecha, este sería un segundo punto en nuestra línea. Y noten desde aquí, podemos ver que será una línea vertical. Espero que hayas encontrado esto útil.